bíblicamente, el estudio de la palabra del Señor con la mente de Cristo. Estamos nuevamente acá muy contentos, muy gratos de poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado en esta serie de estudios. Primero partimos con temas más doctrinales. Ahora estamos con algunas preguntas que son quizás del diario vivir, pero que no por eso son menos importantes, que muchas veces asaltan nuestra duda, pero debemos tener, ¿cierto?, una posición clara respecto a lo que dice la palabra del Señor en relación a estos temas. Vamos a ir entonces con el estudio de hoy, y hoy tenemos, ¿cierto?, la pregunta del día de hoy. Si bien es cierto, son preguntas que hemos estudiado en la iglesia, pero hoy la estamos repasando en este tiempo de pandemia. Estamos repasando la pregunta. Y en la pregunta número 4 vamos a resolver o a responder la siguiente pregunta. ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien que, bueno, estamos en la base de decir que, hablando acerca de una persona cristiana, real, genuina, que Cristo habita en ese corazón, ¿cierto? Si realmente esa persona que dice ser cristiano y que podemos entender que efectivamente es cristiano, que Cristo habita en ese corazón, que el Espíritu Santo está en ese corazón, ¿podría ser poseído por algún demonio? ¿Podría estar endemoniado, como dice la palabra del Señor? Eso es lo que vamos a responder en este día. Este estudio no será para analizar a los demonios, ¿ya? Ni su origen, ni cómo actúan. Más bien se enfocará en responder la pregunta que muchas veces nos puede llevar a alguna confusión. Podemos ver a alguien que pudiera decir, no, que es un cristiano, un hermano, está endemoniado y hay que liberarlo. Este estudio tiene un poco de relación con lo que vimos acerca de las maldiciones, ¿se acuerdan? De que muchas personas, después de aceptar a Cristo, piensan que los cristianos tienen que ser liberados de maldiciones pasadas, de cosas que arrastran de la vida, y podríamos entender, por ejemplo, un puro pasaje que dice que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace todas nuevas. Entonces, en ese contexto vamos a ver esta pregunta. ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? Y vamos primero que nada a entender qué significa la palabra demonio. La palabra demonio se refiere a espíritus malignos al servicio de Satanás y que se oponen a Dios. Espíritus malignos al servicio de Satanás y que se oponen a Dios. Por ejemplo, como sinónimo de demonio, podríamos decir el espíritu inmundo, que es una frase más utilizada en la Biblia, al menos en la versión Reina Valera 1960. En muchas partes usted va a escuchar hablar de espíritus inmundos, que también se relacionan con los demonios. Por ejemplo, los católicos, la Iglesia Católica usa la palabra exorcismo, no sé si usted la ha escuchado, exorcismo, que no solamente quiere decir echar fuera demonios, es más que eso. Esta palabra se refiere a expulsarlos mediante un método. Atención con esto. Ellos hablan de expulsar, no es solamente como lo que nosotros muchas veces vemos en la iglesia, que alguien pone la mano en los enfermos, sino que para la Iglesia Católica ellos ocupan un método o una fórmula. Es decir, a través de crucifijos o de agua bendita o de algunas reliquias y de conjuro, ellos es como una receta que ellos dicen tienen que usar esto. Es un método donde se ocupan, como digo, conjuros, crucifijos, agua bendita. Eso es el exorcismo en la Iglesia Católica para echar fuera los demonios, ya para que nos quede claro, ya un método de usar conjuros, crucifijo y agua bendita se refiere al exorcismo. Por ejemplo, en Hechos, no tengo ahí la cita, pero si usted quiere lo puede anotar. En Hechos, capítulo 19, verso 13 al 19, Hechos 19, del 13 al 19,
habla de que había libros para sacar espíritu inmundo. Por ejemplo, el verso 19, voy a leer solamente el último versículo de Hechos, capítulo 19, verso 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, existían libros de magia o de recomendaciones de cómo expulsar los demonios. Entonces, esto no es algo nuevo, sino que está establecido hace mucho tiempo acerca de los demonios, de los espíritus inmundos. El Evangelio, los Evangelios, Marcos, Lucas, Juan, hablan de muchas liberaciones que Jesús hizo a gente que estaba endemoniada. La pregunta es, ¿esos endemoniados eran cristianos? ¿Esos endemoniados eran personas que Cristo había entrado en su corazón? ¿O eran personas que nunca habían conocido a Dios? Personas que nunca habían conocido el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo había morado en sus vidas. Esa es la pregunta, ¿cierto?, que nosotros queremos responder. ¿Es posible que una persona que haya entregado su vida a Cristo sea poseída por un demonio? Gloria a Dios. La palabra demonio en griego era un dios o una deidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 18, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Esa palabra dioses que está ahí en Hechos capítulo 17, 18, que el Reina Valera 960 lo traduce como dioses, en el griego original dice daimonion, que quiere decir Dios o dioses, con minúscula. ¿Ya? Eso que está en Hechos 17, 18, que dice dioses con minúscula, en el griego original dice daimonion, que es la palabra demonio, ¿ya? Vamos a ver que bíblicamente, como ya les decía, la palabra demonio o espíritu inmundo es lo que la palabra o la versión que nosotros más utilizamos, la Reina Valera 960, se refiere a espíritu inmundo, es decir, son sinónimos, demonios con espíritu inmundo. Por ejemplo, Marcos capítulo 5, verso 1 al 5, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esto es un texto muy conocido. Y cuando salió de él, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahí está marcado, subrayado, espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, es decir, tenía mucha fuerza, y desmenuzado los grillos, imagínense. Y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Gloria a Dios. Entonces, si usted se fija, la palabra de Dios, la Biblia, se refiere a estos demonios como espíritus inmundos, así los trata. Entonces, cuando nosotros veamos en el texto de la palabra del Señor el espíritu inmundo, quiere decir que está hablando de demonios. Por lo que usted se ve, las características las vamos a analizar. Tienen mucha fuerza, nadie los puede dominar, es decir, es un descontrol total de la persona cuando es habitada o es dominada o poseída por un espíritu inmundo. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de reacciones o este tipo de situaciones donde vemos una persona que está fuera de sí, que no se puede dominar, nosotros podríamos tender a pensar que es una enfermedad, ¿cierto? Que está enfermo, quizás de la mente, quizás de alguna circunstancia psicológica que le hace actuar de esa forma. Entonces, cabe la siguiente pregunta: ¿toda enfermedad es causada por demonios? ¿Cierto? Porque nos podríamos confundir. Cuando vemos una persona que está enferma, podríamos decir que es un demonio, porque usted y yo nos enfermamos. Entonces, ¿esas enfermedades serán causadas por demonios, por espíritu inmundo?
Y eso vamos a analizar en este momento. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que menciona la Biblia de enfermedades que efectivamente fueron provocadas por demonios o por espíritus inmundos. Por ejemplo, para que usted tome nota, Marcos 9:25. Ponga ahí ejemplos, si usted va a escribir, ponga ejemplos de enfermedades que fueron provocadas por demonios. Enfermedades provocadas por demonios. Marcos 9:25, diciéndole, dice, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Es decir, aquí la palabra de Dios está hablando de una persona que era mudo y sorda, ¿cierto? Pero Jesús lo trata como un espíritu. No sé si usted logra entender ahí o logra percatarse de lo que dice el texto. Trata esa enfermedad muda, de mudo y sordo, lo trata como un espíritu y le ordena que salga de él y no vuelva a entrar a él. Entonces ahí, claramente, esa enfermedad de no poder hablar y de no poder escuchar estaba siendo provocada, según este pasaje, por un espíritu inmundo. Otro ejemplo, Mateo 12:22. Mateo 12:22 dice, entonces le trajeron a un demoniado ciego y mudo y lo sanó. ¿Se da cuenta? Que aquí en este caso, la ceguera y el no poder hablar estaba siendo provocada por un espíritu inmundo. Dice la palabra de Dios que este hombre venía endemoniado, traía un espíritu inmundo y dice que Jesús lo sanó. Otro ejemplo, Marcos 9:17. Marcos 9:17, estamos viendo ejemplos de enfermedades provocadas por demonios o por espíritu inmundo. Marcos 9:17 dice, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Gloria a Dios. Un espíritu mudo, es decir, la mudez, o no sé si te habían dicho esa palabra, pero el no poder hablar estaba provocada por un espíritu, obviamente iba a ser un espíritu inmundo. Ahora, también vamos a ver el lado opuesto de enfermedades que no fueron provocadas por espíritus inmundos. Vamos a ver 3 también. Vimos 3 que sí fueron provocadas. Vamos a ver 3 enfermedades que no fueron provocadas, o al menos la Biblia no dice que fueron provocadas por espíritus inmundos. La primera, Lucas 13, del 31 al 32. Lucas 13, del 31 al 32. Yo ahí anoté solamente una parte de esos versículos donde Jesús decía, yo expulso demonios y hago curaciones. Es decir, Jesús hace una separación entre expulsar demonios y por otro lado hacer las curaciones. Es decir, Jesús los ve como dos cosas distintas. Lucas 9, del 1 al 2, dice, les dio poder a los discípulos y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nuevamente, hace la diferencia en 2 cosas diferentes. En la expulsión de demonios y la sanación de enfermedades. Por último, Hechos, capítulo 5, verso 15 al 16, en una de sus partes dice, Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nuevamente se ve esta diferencia. Jerusalén acudía trayendo enfermos, por un lado, y por otro lado, atormentados por espíritus inmundos. Si bien es cierto, son 2 tipos de personas diferentes, pero dice que a todos ellos eran sanados. Gloria a Dios. Entonces, vemos claramente que la Biblia hace una diferencia entre una persona endemoniada y una persona enferma. Que hay enfermedades, efectivamente, que son provocadas por demonios, pero hay otras enfermedades a la luz de la palabra que no son provocadas por demonios. Avancemos.
Todas estas enfermedades o estas sanaciones, mire todas las que hay. Le voy a dar un tiempo si quiere a lo mejor sacarle una foto a la pantalla o anotar más de alguna. Todas estas enfermedades, en ninguna de ellas se menciona que fueron provocadas por demonios, ¿ya? No se menciona. Si usted las lee, en ninguna parte, cuando Jesús dice, sanó al siervo del centurión, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, cuando sanó al hombre ciego, cuando sanó al hombre con la mano seca, cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando sanó al leproso, cuando sanó a un hombre paralítico, cuando sanó a la hija de la mujer sirofenicia, cuando sanó a los 10 leprosos y cuando sanó a la mujer encorvada, todas esas citas, si usted las lee, en ninguna de ellas menciona que esas enfermedades fueron provocadas por demonios. Gloria a Dios. ¿Ya? Ahí si usted quiere, por último, anote algunas de esas citas. Para que las pueda corroborar. El ideal, hermano, es que no se quede solamente con lo que yo le digo, sino que usted también lo pueda verificar, lo pueda ir, al menos algunas, 2 o 3, las pueda verificar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, a la pregunta, ¿todas las enfermedades son causadas por demonios? Pregunta, ¿todas las enfermedades son causadas por demonios? La respuesta es no. No todas. Efectivamente, hay enfermedades que sí, pero no todas. Si uno está enfermo, no quiere decir que esa enfermedad haya sido causada por un espíritu inmundo. De hecho, algunas enfermedades ni siquiera son causadas por pecados, hermanos, o desobediencia, sino que simplemente para que el poder de Dios se haga manifiesto. Por ejemplo, en Juan, anote esto, Juan capítulo 9, verso 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerda este texto? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, ¿dónde está la causa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue porque el papá pecó? Y respondiendo Jesús le dice, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, hay enfermedades que efectivamente surgen, pero para que la gloria y el poder de Dios se haga manifiesto en las sanidades que Él hace para su pueblo, para sus hijos, y en lo cual estamos nosotros contemplados como uno de ellos. Gloria a Dios. Amén. Avancemos. Algunas características de demonios o de personas que son poseídas por espíritus inmundos. Y ahí arriba, eso es lo que quiero que usted anote. Cuando una persona es poseída por espíritu inmundo, esos espíritus toman control absoluto de la persona. Un endemoniado pierde el control de sus actos. Un endemoniado pierde el control de sus actos. Por ejemplo, anote ahí que los espíritus toman control de la persona. Ejemplo, Lucas 8:29. Lucas 8:29. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esa palabra era impelido, era como inducido, era como provocado a irse a los desiertos. Ya el espíritu hacía que este hombre quisiera arrancarse, quisiera salir corriendo a los desiertos. Es decir, la persona no tenía control sobre sí mismo. Otra, Lucas 9:42, dice, el endemoniado le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Es decir, el endemoniado dice, le derribó y le sacudió con violencia. Eso quiere decir que la persona, ¿cierto?, pierde su control. Un endemoniado pierde
control sobre sus actos. ¿Qué otra característica tiene una persona con el espíritu inmundo? Es que ese espíritu siempre, atención, siempre va a reconocer la autoridad de Dios. Ese demonio, ese espíritu, se va a someter y va a reconocer la autoridad de Dios. Miren, 3 ejemplos. Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Tú eres. Los espíritus inmundos se postraban delante de él y daban voces. Lo reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 5:11-13 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Es decir, cuando se apareció Jesús, estos espíritus inmundos le rogaban que pudieran salir de este hombre y se fueran a un hato de cerdo. Así dice la palabra. Yo creo que usted es muy conocida esa palabra. Es decir, que los espíritus inmundos se dan cuenta cuando hay presencia del Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, nos va a llevar un poco a lo que es la respuesta de este estudio. Un cristiano puede tener demonios, puede estar endemoniado, puede tener espíritu inmundo, siendo que los mismos espíritus huyen delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Huyen. Los espíritus inmundos huyen, reconocen la autoridad de Dios. No pueden permanecer. Eso es lo que está diciendo los textos que estamos leyendo. Se postraban delante de él, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pedían permiso para poder salir de las personas e irse a un hato de cerdo. Lucas 4:36 dice, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Gloria a Dios. ¿Podrá cohabitar un espíritu inmundo y el Espíritu Santo? ¿Podrán tener comunión en un mismo cuerpo, en un mismo corazón, donde la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios? Y usted sabe que el Espíritu de Dios es santo y 3 veces santo porque es parte de la Trinidad, de la deidad de Dios. ¿Podrá una cosa sucia, inmunda, espíritu inmundo de demonio, podrá tener comunión y cohabitar donde habita el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Yo creo que con eso ya estamos respondiendo esta pregunta, hermanos. Gloria a Dios. No nos confundamos, hermanos. No por hacer cosas así extravagantes o casi como un show, empecemos a creer que un cristiano puede estar endemoniado. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Aquí vamos a anotar una serie de textos que nos hablan acerca de lo majestuoso, lo maravilloso, lo poderoso, lo glorioso que es nuestro Dios y lo que es el Espíritu Santo y la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y le estoy hablando a los hijos de Dios, a los cristianos, hermanos, a los cristianos, a los que han entregado su vida, a los que han hecho un compromiso y los que el Padre ha llamado, los que han sido atraídos a Jesucristo. Eso, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Gloria a Dios. Vamos, anote esto, hermanos, anote solo la cita. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Atención, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. El maligno no le toca a aquel que ha sido nacido de Dios. ¿Usted ha sido nacido de Dios? ¿Ha nacido en Dios? Si la respuesta es sí, la palabra de Dios dice, no lo digo yo, 1 Juan 5:18, que el maligno no lo puede tocar. Gloria a Dios. 1 Juan 4:4. Hijitos, está hablando de una relación de un padre con un hijo. Hijitos, no es cualquier persona, no es un extraño, no es un huérfano, no es un bastardo, es el hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, atención, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios, hermano. Mayor es Dios que el que está en el mundo. 1 Corintios 3:16.
¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. No se olvide, hermano, que cuando estoy hablando de las personas cristianas reales, que cuando Cristo habita en el corazón, nos constituimos templo del Espíritu de Dios. Pero no solamente un templo, sino que dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y usted cree que cuando Dios habita en el corazón del hombre cristiano, creyente, Dios va a compartir ese templo con un espíritu inmundo? Gloria a Dios. ¿Usted cree que van a estar cohabitando ahí en el corazón, en el templo? No, hermano, gloria a Dios. Él es la plenitud en nuestros corazones. Gloria a Dios. Cristo es el que llena nuestras vidas. No comparte, dice, su gloria con nadie. No hace habitación. No es copartícipe de cosas inmundas. Gloria a Dios. Sigamos. Está anotando, ¿cierto? 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Atención. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, ¿qué más claro? ¿Qué más claro? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Estamos terminando, hermanos. Las últimas dos citas que quiero señalarle, esta es espectacular, hermano. 2 Corintios 6, 14 al 16. 2 Corintios 14 al 16. Dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Tiene alguna comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia tiene Cristo con Belial? Belial significa Satanás o el diablo. ¿Tiene alguna concordancia Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna concordancia, no hay ni un acuerdo, no hay ningún cohabitar, no hay nada de eso, hermanos. Porque, como decía la palabra anteriormente, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gloria a Dios. No puede, si Cristo habita el corazón del hombre, no puede coexistir en el corazón un espíritu endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus huyen de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Huyen de la presencia de Dios. Huyen de la presencia de Dios. Porque ellos reconocen, muchas veces nosotros como humanos, el hombre no reconoce a Dios, pero hasta los espíritus inmundos, hermanos, se postran, reconocen la autoridad de Dios, hermanos. Así que si alguien te está susurrando al oído o tú estás pensando de que tu enfermedad, de que tu problema está causado por un espíritu inmundo y si tú te consideras hijo de Dios, olvídate de eso. Confía en el Señor. Dice que al creyente, al que ha sido nacido de Dios, Satanás no le toca, el enemigo no le toca. El Espíritu Santo está con nosotros, somos templos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces pueden haber situaciones, sí, de enfermedad, de angustia, hermanos, pero si eres cristiano, jamás eso va a ser provocado por un espíritu inmundo. Gloria a Dios. Debemos confiar siempre en el Señor. Debemos saber que Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Romanos, esta es la última cita, hermano. Romanos 8, 37, 39, una cita muchas veces convocada y citada. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano. No hay principados, no hay potestades, no hay ángeles, no hay vida, no hay muerte que nos pueda separar del amor que Cristo tiene por nosotros.
Gloria a Dios. Porque no es que nosotros no nos vayamos a separar de Dios, sino que el amor que Él tiene por nosotros es eterno, es seguro, es un contrato, es un compromiso, es un testamento, son las arras, es nuestra garantía del amor de Cristo tiene por nosotros, que nada nos va a lograr separar de Cristo. Ahora, si el hecho de estar dentro de una iglesia no te hace un cristiano, ¿podría haber un endemoniado dentro de la iglesia? Sí, ¿cómo no? Jesús dice que en una ocasión, al principiar su ministerio, estaba en una sinagoga y él estaba predicando y había un endemoniado adentro de la sinagoga. Pero una cosa es estar dentro de la iglesia, o dentro, en ese caso, como era una sinagoga, y otra cosa muy distinta es ser un hijo de Dios real y verdadero. Gloria a Dios. ¿Podría haber un endemoniado dentro de la iglesia? Sí, porque quiere decir que no es cristiano, que no es un hijo de Dios. Pero un cristiano, dentro o fuera de la iglesia, jamás va a ser poseído por un espíritu inmundo. ¿Sabe qué? Porque Cristo pelea por nosotros. Porque dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios.